Meditando la palabra de Dios esta mañana, recordamos los mensajes que hemos escuchado semanas anteriores, los reclamos que hemos oído de parte de Dios en su palabra, los compromisos a los cuales esa palabra nos ha llevado a entender y a desear cumplir. Recordamos que una de las necesidades que tenemos tan claras y constantes es de que nosotros menguemos, que nosotros seamos humillados delante de Dios, que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Él y que nosotros pueda haber más y más autonegación, negarnos a nosotros mismos para ser resplandecientes o ser evidentemente también en nuestra conducta, en nuestro pensar o aún en nuestro anhelar, sumisos, entregados a hacer su voluntad. Hemos leído el Salmo 115 esta mañana y repito el primer versículo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Lo hemos leído y lo hemos leído a manera de oración, lo hemos leído también como una confesión, porque declaramos que lo que ahí nos dice es nuestra responsabilidad. No solo decirlo, pronunciarlo con nuestros labios, pero desearlo de corazón. No solo invocar y pedir esto como lo hace el salmista, sino implorarlo, invocarlo hasta que veamos aplicado en nuestra vida el fruto, el resultado que implica que cuando se invoca y se pide, el resultado sea que la vida rinda tributo a Él. El resultado sea que nosotros hayamos tomado un segundo plano, más tercer, cuarto, quinto, hayamos menguado y Él haya sido Él glorificado. Al nombre de Dios sea rendida nuestra vida, a su voluntad y a su propósito. Jesucristo mismo nos lo enseña en Marcos capítulo 8, verso 34, y leo del 34 al 37. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigue. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ore. Padre, nuevamente pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos humilles delante de ti para venir escuchando tu palabra esta mañana y salir llevando con nosotros el recuerdo de lo que nos has dicho, no solo hoy, pero a través de las edades. Nos has preservado en estas escrituras para nuestro provecho espiritual, saliendo y llevando lo que pedimos penetre, produzca en nosotros fruto de arrepentimiento, fruto de compromiso, fruto de agradecimiento a ti, fruto de obediencia, fruto que resplandezca ante los hombres para tu gloria, para exaltación de tu nombre, para temor y reverencia delante de ti en nuestra comunidad. Pedimos, Padre, que tú nos orientes y tu Espíritu nos sea dado para poder entender y para poder aplicar
y poder obedecer y caminar en esta verdad, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una invitación que suene muy llamativo, que se mencione una cruz, tomar la cruz, que sea una exigencia negarse a sí mismo para seguir en pos de Cristo. Nos fue el capítulo 12 de Hebreos a recordar lo que nos dice ahí en el capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Hemos escuchado en las palabras de Marcos que gana el hombre con ganar el mundo, pero perder su alma. Hemos escuchado en Marcos la pregunta: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Que realmente valga más o tenga mayor valor que su alma. Hebreos, recordando lo que estudiamos, nos dice que puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos que gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Recordamos que nos ha enseñado que de Dios hemos recibido todo, lo supremo. Él nos lo ha concedido a través de su Hijo. No hay nada superior, no hay nada de mayor provecho de lo que puede ser hallado y recibido ahora y para siempre por medio de los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿A qué compararemos ese sacrificio? ¿Qué sustituiremos en el lugar de lo que ha logrado el sacrificio de Cristo? ¿Qué hay de la respuesta de vida, según las Escrituras, de aquellos que comprenden verdaderamente el sacrificio de Cristo, que han conocido por medio de Cristo el beneficio para su propia vida, el beneficio para esta vida y la vida venidera? Queda una vida que ha de rebosar de gratitud, una vida que ha de rebosar de gratitud para demostrar ante otros igualmente esa gratitud, y ante otros el temor y la reverencia que es nuestro servicio aceptable a Dios. La gratitud con lo que se ha dado, se ha recibido, se ha obrado en Cristo, y es para todo aquel que en Él cree. Es suficiente, sobre todas las cosas satisface, como nada que podamos nosotros sustituir, o pensar, o imaginar, o aún anhelar, porque Dios nos ha dado lo necesario. Las Escrituras, la palabra de Dios resalta que es un gozo para el cristiano. El gozo no es en el recibir más, como el poder deleitarse y gozar en lo que ya se ha recibido. El poder separarse de la preocupación por uno mismo y descansar en el cuidado y la provisión de Dios, que tiene cuidado de los suyos, de sus hijos, y a quienes les promete que no les hará falta ninguna cosa. Mateo 6:33, lo decimos de memoria: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino, conociendo el reino, vivir en gratitud por el reino que nos ha sido abierto, al cual hemos sido llamados a participar.
la cual seremos incluidos y la cual seremos preservados hasta el día final. El reino de Dios, ocupándonos de la justicia de Dios, como ha sido manifestado a nosotros en perfecta obediencia y cumplimiento por medio de Cristo, su Hijo. Él, que él mismo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Nos enseña a buscar igualmente no nuestra voluntad, pero la voluntad de aquel que nos llama por medio de Cristo a vivir en la provisión de su gloria y su gracia y su misericordia, de lo que él llama su luz admirable. Nos dejamos de preocuparnos de nosotros mismos y lo que resulta es una recompensa inmediata. Personalmente, poder ser plenamente satisfechos en aquel que vela por mí, en aquel que tiene toda mi necesidad muy en cuenta, tiene contado el número de los pelos del cabello que me ha dado y que me queda hasta el día final. No se le pasa nada. No hay algo que pasa desapercibido, no hay algo que él descuida, que se le sale de las manos. Él está en control. Él es el que ha creado todo, el que sustenta todo, el que dirige todo para su propio propósito. Todo lo que él hace, lo hace bien. Y él hace todo lo que él quiere. Y todo lo que quiere hacer, hace. Y todo el que está escondido en él está seguro, le va bien. Dios nos ha creado para que miremos a él, para que nuestra mirada esté puesta sobre él, esté nuestra mirada buscándole a él, para que su voluntad, su propósito sea hecho en nosotros a través nuestro. Y es necesario que nosotros menguemos, cada día aprendamos a confesar de qué manera hemos nosotros querido hacer nuestra propia voluntad, de qué manera hemos estado buscando nosotros compartir la autoridad de Dios, que nos comparta su autoridad y nos permita hacer nuestra propia voluntad. Es necesario que todos los días estemos confesando que no hemos buscado primeramente su justicia, que primero él me conceda y luego yo le prometo que cumpliré y le obedeceré, haciendo negocios con el que es soberano, con el que es justo y reclama solo para él la honra, la gloria y la obediencia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y por qué era necesario rescatarnos? Pues porque vivimos en esa vanidad, en ese orgullo. Vivimos en la esclavitud del pecado que ha engrandecido el yo al puesto y al lugar de Dios. Y Él ha dado su vida para que seamos rescatados de esa vana manera de vivir. Y seamos reconciliados con Dios para ahora hacer lo que de antemano Dios ha preparado, las buenas obras que Él de antemano preparó para que en ellas nos ocupemos. Buenas obras que han de ser para su honra y gloria. Busquen 2 Corintios capítulo 5, verso 15. 2 Corintios capítulo 5.
Versículo 15. Cristo ha muerto. De eso damos nosotros testimonio. En eso hemos creído. Porque Dios nos lo ha revelado. Y no solo hemos creído, y no solo para que murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio que Dios mismo obró, ha hecho en Cristo. Continúa el versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Felicitaciones, felicidades, embajadores. ¿Sabían que eran dignatarios? Se han ocupado de la tarea que Dios ha encomendado a los que han sido redimidos por méritos de Cristo. No es que ha pasado por alto, por completo, en todo sentido, la maldad de los hombres, el pecado de nosotros, sino que en Cristo, como ha venido recalcando, insistiendo, en Cristo han sido perdonados. No es que hizo borrón y cuenta nueva, se hizo el de la vista gorda. No es que ignoró lo que le ofendió y por lo cual nos separó de su gloria y nos condenó a eternidad de sufrimiento, sino que en Cristo, sobre su propio Hijo, puso los pecados, cargó nuestra maldad, y en Cristo fue paga la deuda del pecador. En el derramamiento de la sangre de Cristo, en la inmolación de su cuerpo en la cruz, reconciliados, si hemos creído en Cristo, si en Cristo estamos escondidos, si por Cristo hemos entendido que no somos de nosotros mismos, si por Cristo hemos sido llamados a confesión y arrepentimiento delante de Dios, para implorar que los méritos de su Hijo Cristo sean aplicados a mi alma y corazón, a mi cuenta, a mi vida, y yo sea reconciliado, entonces soy reconciliado. Entonces también soy encargado como embajador del ministerio de la reconciliación, llamando a pecadores a arrepentimiento, llamando a otros a dejar de vivir en su vida de vanidad, de orgullo, de autoexaltación y confianza propia, para que desistan de lo que solamente acarrea condición y condenación eterna. Para que miren, para que sus ojos pues sean puestos en lo alto, en el Dios que es justo y celoso, pero misericordioso, mientras hay tiempo de que clame, que acuda, que implore y reciba de Dios misericordia, perdón, reconciliación y también el ministerio de ser embajador, llamando a otros a conocer el Evangelio. Evangelio de perdón y de vida. Evangelio de vida, no solo presente, que le vaya
que a usted lo exalten, que hablen bien de usted. No, para que su corazón desee lo que es de eterno valor, Dios, en conformidad con el ministerio mismo de Cristo, que no buscaba su propia gloria, su propia honra, sus propios intereses, hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, la voluntad del que lo había enviado. ¿Ha sido usted pues reconciliado con Dios? Examine su corazón y su mente. Busque si en su corazón y en su pensar, en su anhelar, en sus planes y en sus propósitos, en conocer a Dios, su voluntad. Busca usted apartarse de maldad. Busca usted apartarse de la vanidad. Busca usted, anhela usted con angustia ser despojado de todo ello, por lo cual Cristo se despojó a sí mismo y se humilló y sufrió la muerte para librarte de lo que puede que todavía sea algo a lo cual te aferras, a lo cual tú le sirves, a lo cual tú amas, a lo cual tú deseas proteger y esconder para que no se te quite, acomodar de alguna manera, entretener para que de él pueda usted entretenerse. Pero esa es la condición precisa de la cual Cristo nos ha querido apartar, redimir, salvar, para que muramos a eso, para que no sigamos viviendo así, no sigamos buscando lo propio, sino que el deseo de nuestro corazón, con el sacrificio, con la entrega, con el compromiso, con el anhelo y la perseverancia, sea la de Cristo mismo, que hasta buscó y así mismo logró conquistar el pecado, aborreciendo el pecado, separarnos del pecado, para que ya vivamos de todo corazón para Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 en adelante, nos enseña lo que es la condición real, presente y constante del corazón humano. Lo que Ezequiel 36:31 también nos enseña, que el corazón es corrupto, que hay maldad en nuestro corazón. Si bien el cristiano es una nueva creación en Cristo, Pablo lo confesaba en Romanos 7:18, yo sé que en mí, en mi carne, no habita nada bueno. El querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. No perfectamente, es decir, todavía no hacemos lo que nos ha mandado, lo que ha de ser para su honra, lo que es según su voluntad, lo que es apartarnos de nosotros mismos, de nuestra vanidad. Lo hacemos de todas maneras, aún lo hacemos, aún luchamos con esa iniquidad y corrupción de corazón. Es necesario que imploremos, invoquemos, que Dios nos humille y nos separe de la maldad, nos dé el dominio propio, nos dé de su espíritu para negarnos a nosotros mismos, para verdaderamente tomar la cruz y para seguir en pos de Él. Sobre toda cosa guardada, escuchábamos la semana pasada, guarda tu corazón. ¿Hacia qué se inclina el corazón de cada uno esta mañana? ¿De qué pedimos que Dios nos aparte? ¿Con qué
sinceridad, digamos, intensidad lo pedimos? ¿Con qué conciencia respondemos a la palabra de Dios que nos instruye, que es a través de Cristo y en los méritos del pasado, pero en el presente, como la lucha, la realidad, el esfuerzo, algo que depende de mí, de nosotros? Lo que somos por naturaleza es egoísmo. Es solo buscar lo propio. Es no buscar la gloria de Dios, no querer hacer su voluntad, no querer tomar una cruz para seguir en pos de Él. Solo queremos que nos dé, seguir en pos de Él para recibir lo que nos plazca, convenga, y avance en nuestros propios intereses. Pero por naturaleza el hombre es pecador, egoísta. Esa es la esencia de lo que es el pecado. Buscar los derechos propios, como nos enseña 2 de Timoteo 3, los primeros 2 versículos. Lo mío primero, como decíamos de niños, lo seguimos diciendo como adultos, pero lo seguimos diciendo de una manera más sutil ahora. Quizás no con la pataleta, quizás no de esa manera tan abierta y tan ofensiva y tan vergonzosa como lo era para nuestros padres, pero lo buscamos. ¿Con qué cantidad de artimañas? Salirnos con nuestro propio propósito. Recuerden lo que aprendemos del hijo pródigo, cómo él atendió, cómo él respondió, cómo él trató el cuidado de su padre para con él. ¿Fue con gratitud? Deme la parte de los bienes que me corresponde, que de aquí me voy. Tristemente, como cristianos a veces así pensamos. Deme toda la bendición y la plenitud que me has prometido. Démelo ya, o yo me voy. Y del esfuerzo, del invocar el nombre de Dios como estudiábamos en la primera hora, de pedir que seamos librados y librados por los medios que nos ha concedido, ejercitándonos en la oración, ejercitándonos en el estudio de la palabra, ejercitándonos en la comunión con su pueblo, recordando que aparte de Dios y de Cristo nada somos y nada podemos hacer, descansando en la obra suficiente, única y eterna de Cristo para perdón de nuestro pecado y para reconciliación con Dios, para que vivamos ya no para nosotros, sino para aquel que nos llamó a andar en pos de Él. No es por nuestros propios esfuerzos, sino por lo que ya Dios ha hecho. Que vivamos con gratitud, vivamos en gratitud, que la gratitud rebose en nuestra vida. Gratitud no por lo que aún anhelamos recibir, hemos de recibir, imploramos que Dios nos dé, pero la gratitud por lo que ya concedió por medio de Cristo, lo que ya es nuestro en la victoria, obrado, realizado por Cristo. Y en gratitud manifestemos nuestro servicio aceptable. En gratitud viviendo, ofrendemos, respondamos a Dios por su misericordia tan admirable. ¿Qué merecemos? Ningún
derecho como el hijo pródigo ha reclamado. Merecemos solo el castigo eterno. Solamente por Cristo y su obediencia perfecta tenemos esperanza de que nos sea concedida vida y vida eterna. Que podamos vivir ahora con esperanza y ahora en gratitud y ahora verdaderamente en nueva vida, no para nosotros, sino para aquel que nos llama a seguir en pos de Él. Con la cruz. No por el camino real, ancho, fácil y cómodo, placentero, sino como Él mismo lo hizo, como Él mismo nos mostró, haciendo la voluntad de su Padre. Seamos nosotros despojados de nosotros mismos, conociendo la voluntad de nuestro Padre, conociendo la voluntad y anhelando que esa voluntad sea la propia, la nuestra. Seamos nosotros apartados de vanidad. Es difícil andar en fidelidad delante de Dios, pero ese es el Evangelio, esa es la esperanza, ese es el gozo que Dios nos ha dado. El alma ha sido redimida. No es algo que nosotros traemos a Dios para que sea recibida por Él en una condición aceptable, ya habiendo sido transformado para que Él la reciba. Es algo redimido por Dios por medio de su Hijo Cristo. Es el alma que debe de estar escondida en el sacrificio realizado, suficiente y perfecto de Cristo, para que seamos nosotros despojados de nosotros mismos. Si en verdad hemos creído, creemos que no hay nada que hoy podemos hacer para meritar el favor, que nosotros podemos hacer para poder acceder a un lugar, a una posición al lado de Él, que hay algo que nosotros podemos hacer para limpiar nuestra propia vida. Pues Él nos llama a que estemos atentos a su voz, a su palabra revelada, que estemos nosotros sometidos a su Espíritu, a la obra de su Espíritu realizada en nuestra vida, en nuestra alma, para que seamos limpiados por Él, seamos limpiados para Él. Ante su luz, estar postrados y admirados como vimos hace unas semanas, humillados para que seamos nosotros inclinados a alabarle y a implorar que Él tome mayor control de nosotros, que Él resplandezca y se manifiesta más y más a través de nosotros al mundo que nos rodea, que su sacrificio, que no es un sacrificio en vano, un sacrificio que ha sido hecho y ha sido a favor de todo aquel que Él ha querido salvar, sea aplicado definitivamente, prontamente, a la vida de los que han de estar reunidos alrededor de su trono. Podamos unirnos a ese coro celestial, podamos ver mayor número aquí mismo entre nosotros, oír de la salvación de muchos parientes, amigos, por quienes hemos orado, por quienes intercedemos, por quienes pedimos que la palabra de Dios les llegue, les sea llevado y penetre en sus corazones, en sus conciencias, de anteriormente ablandados por Dios, suavizados, abiertos para recibir esa palabra. Podamos regocijarnos juntos en la misericordia que Dios ha tenido no solo de nosotros, sino de todo aquel que ha creído en Él. Confesamos que Cristo
Es el único camino, que el sacrificio de Cristo es el único mérito por el cual puedo yo estar delante de Dios y ser declarado justo, aunque soy indigno, aunque aún en mi vida hay pecado, aunque aún en mi vida no he sido despojado del todo de mí mismo, solamente en Cristo. Pero por el amor de Cristo, ese amor de Cristo me ha de constreñir para que, si Él murió por mí, como dice el versículo 14, si Él murió por mí y he muerto luego, he muerto por ende en Él, entonces que mi vida manifieste verdaderamente esa realidad. Mi vida manifieste que ya no vivo para mí, sino para Él. Que mi vida es tomar una cruz. No es buscar la felicidad y la prosperidad y todo lo demás que en esta vida me ha de agradar, sino que yo busque, tomando la cruz, lo que sea, que comprenda el seguir en pos de Él, hacer su voluntad, hacer lo que Jesucristo vino a enseñar y a mostrarnos por el ministerio de la reconciliación que a Él le fue dado, para que por medio de Él igualmente mi vida se ocupe del ministerio de la reconciliación hasta que Él venga. Mi galardón o el suyo, el galardón de todo creyente, de todo hijo, ha de ser recibido algún día. Se recibirá en gloria. Es seguro, le aguarda. Hoy es día para que seamos nosotros humillados. Hoy es día para que nosotros menguemos. Hoy es día para ocuparnos de buscar, de anhelar, de ver aplicado en nuestra vida una mayor conformidad a la imagen de Dios y a la enseñanza de Cristo para la salvación de los pecadores, no para nuestra gloria, no para nuestra honra, sino para que sean reconciliados con su Creador más criaturas que andan apartados, descarriados, rebeldes, obstinados y condenados todavía, para que arrodillándose delante de Dios y confesando su nombre y siguiendo en pos de Cristo, sea el Rey exaltado. Oremos. Padre nuestro, esta mañana imploramos que tú obres en nosotros lo que ha de ser para tu honra, el cumplimiento de tu propósito, para la realización en nosotros de tu voluntad divina, santa, sabia, soberana, para exaltarte a ti sobre todas las cosas. Humíllanos ante ti, Señor. Que no seamos oidores y esta palabra solo conocimiento, pero que verdaderamente el amor demostrado en la muerte de Cristo en la cruz, un amor inmerecido, pero concedido al pecador, sea un amor que compuja de corazón a cada uno de nosotros y convierta y transforme nuestra manera de vivir, para que no vivamos más en vanidades, sino que vivamos buscando tu justicia, buscando declarar tu justicia, buscando llamar
a pecadores, a tu luz admirable, para que tú seas engrandecido, para que tú seas temido, obedecido, y sean millares más que te esperen, te anhelen recibir con brazos abiertos, aguarden ese día de tu regreso, con esperanza, con gozo, con gratitud. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén.